Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos el día jueves. Empecemos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, para comprender primeramente a nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que ven este programa, sus esposas, esposos, hijos, padres, hermanos, amigos y familiares. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, jueves. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 40. En aquellos días el ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasajero de la escritura que estaba leyendo era este: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de ese pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco: mira agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebatado a Felipe, el eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Azoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Te damos, Señor. Te damos, Señor. Salmo 66. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas. Porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclama al Señor tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. A Él grito mi boca y lo alzó mi lengua. Aclama al Señor tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. Juan capítulo 6, versículo del 44 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Me ha enviado y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre.
Les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Aclama al Señor tierra entera. Estamos otra vez en el Salmo 66 y estamos estudiando el versículo, estás hablando del versículo 10, 12 más o menos, y esta es la segunda parte de la que hablábamos ayer. Se divide en dos partes el Salmo, primero en lo plural, después en lo singular, y ahorita vamos a mencionar en dos capítulos de forma plural. El capítulo 66, dijimos ayer que era un himno de liberación. Ayer Jesús nos enseñaba cómo nos puede liberar, ¿de qué? Pues también de las acongojas y los dolores, sufrimientos de este mundo, y hoy no es la excepción. ¿Por qué debemos aclamar al Señor? David nos menciona ahora los motivos. En el primer versículo habla: Señor, que tu siervo escucha. Bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. En pocas palabras, el propósito de Dios es que venimos aquí a purificar el alma, pero solo no vamos a poder, porque somos tercos, porque somos necios, porque somos débiles, y Él no nos deja. Por eso David dice: bendigan al Señor. ¿Por qué? Porque nos va a liberar. Él no permitió que nos tropezáramos. Él habla de las guerras y de todas las cosas que sufrieron, de las que Dios los liberó, pero nosotros estamos viendo lo espiritual. Entonces Dios va a venir, ¿para qué? Para que tú y yo no nos perdamos. ¿Cómo? Pues que salgamos de este mundo, aunque estemos en este mundo, dice, vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Para qué? Para que no nos contaminemos y el día de mañana podemos ir a su presencia. Y cuando tú llegas a su presencia, entonces Dios te va a llamar, como lo que dice el Salmo 2, al Señor, que tu siervo escucha. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. A Él grito mi boca y ensalzo mi lengua. Cuando tú te dejas guiar por Dios, pues el propósito de Dios es llevarte a la fidelidad, que en la Biblia un fiel es un santo. Por eso la Iglesia Católica es santa. ¿Por qué? Porque el que la fundó, el que es la Iglesia, Cristo, es un santo. Y todos los que le son fieles a Él, pues se hacen santos. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dejó, toda su doctrina, va enfocada con un solo propósito: llegar a la santidad. Por eso en el Evangelio mira lo que dice: habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice que en aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. A ver, entonces ¿cómo es? ¿Cómo es esto? ¿El Padre escoge solamente unas personas? ¿A ti te escogió? ¿A tu mamá no? ¿Es así lo que dice ahí? No. Entonces ¿cómo será? Porque dice: nadie viene a mí si no es enviado por el Padre. Yo digo que por el amor. A ver, explícame eso. O sea, por el amor que sentimos por el que nos creó. Dices bien, porque mira, Dios va con su propósito, es que todo el mundo se salve. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo primogénito, para que todo aquel que cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Y su Hijo extendió, así como está la cruz, la Iglesia, de norte a sur, de este a oeste. En los 4 puntos cardinales está la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que tú no tengas disculpa alguna. El propósito de Dios, que todos, ayer hablábamos, tenemos que salir a predicar la palabra. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca a Dios. Después la decisión va a ser tuya. Mira lo que dice el versículo 2, ahí donde te quedaste. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Y yo lo resucitaré
el último día. Está escrito en los profetas. Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser que él procede de Dios. A ver, dice, el Señor me va a enviar a todos. Los que me envíe el Señor no se me perderá ninguno. ¿Cómo es? Dios tiene que predicarle la palabra a todo el mundo, si no sería injusto. Pero la decisión es tuya, o es tuya y es mía. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, primero escuchar, aprender, algo que dice ahí. Escucha, todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. Tenemos que escuchar y aprender, porque yo no puedo ir a Jesús si no lo conozco a Jesús. Tengo que escucharlo. Y Jesús está en la iglesia, Jesús es la iglesia. Por eso dice, Jesús es el sacerdote, Jesús es la palabra. La palabra, dice San Juan capítulo 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el sacerdote, Jesús lo dice en Lucas 10:16, el que los escuche a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Cómo podemos conocer a Dios? En su santa iglesia. Y después de que ya lo conocemos y aprendemos de Él y lo aceptamos, entonces viene lo que dice el versículo último. Habla, Señor, que tu siervo escuche. No es que nadie haya visto al Padre. Bueno, dice, ese ha visto al Padre. Les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto del maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tú aprendes, escuchas de Dios y sabes de Cristo, Él te alimenta. Alimentó al pueblo judío con maná. ¿Sabes lo que significa maná en español? ¿La Eucaristía? No, significa, la palabra maná significa ¿qué es esto? Ok. Así significa. Lo primero, cuando los judíos vieron caer ese pan, ¿qué es esto? Es lo que significa. Y Jesús, un día antes de su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dando gracias a Dios, lo pasó a su discípulo diciendo, esto es mi cuerpo. Todo va así, conectado. Y lo dejó como alimento, ¿para qué? Aquel alimento murieron, pero este alimento nos da la vida eterna. Por eso tenemos que alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él viene a salvar al mundo entero, al que quiera salvarse. Porque va a haber gente, bueno, esa gente que no va a querer, pero hay gente que sí hace el propósito, pero necesita de nuestra ayuda. Por eso mira lo que dice Hechos de los Apóstoles. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice que en aquellos días el ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en camino hacia el sur por la carretera de Jerusalén a Gaza. A ver, ponle pausa. Dijimos allá en el Evangelio que para poder ir a Jesús necesitamos escuchar. Cuando tú ya escuchas, tú te pones al servicio de Dios. Aquí está Felipe y dice que oyó que al Señor que le hablaba y le dijo, párate y vete para allá. La pregunta es, ¿qué tan disponible estás tú para escuchar al Señor? Cuando te dé la orden de hacer algo, ¿lo haces? ¿Le piensas? ¿O simple y sencillamente no lo haces? ¿O aún no reconoces la voz de Dios? Tenemos que, si quiero ser discípulo de Dios, aprender a escuchar a Dios. Levántate, y luego lo mandó a una misión. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que quiere acercarse a Dios, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no hay nadie que les predique. Mira, al Señor que tu siervo escuche. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta sentado en su carroza leyendo el profeta Isaías.
El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo. Lo oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Hay voluntad, hay gente que quiere aprender de Dios, pero necesita gente que le explique porque no entiende. Aquí en el grupo tenemos gente que dice: ay, es que no se me queda nada, soy un teflón. No eres teflón, solamente necesitas dedicación y hablarles de Dios, explicarles la palabra poco a poco. Hey, mirarte el poder de Dios. Felipe está en su casa y de repente se encuentra corriendo atrás de una carreta. ¿Cómo llegó ahí? Por el Espíritu. Bilocación. ¿Cómo le hacía el Padre Pío? Padre Pío es de esta época, de 1900, murió en 1960, pero él podía estar en Roma y podía estar en su iglesia al mismo tiempo predicando. Hay miles de testigos que dan testimonio de ello. El poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que mostrarle a la gente, que esto no es falso. Hay un Dios todopoderoso que te puede a ti trasladar de un lado para otro con solo una palabra de Él. Levántate y ve allá. Y punto. Te levantaste y fue. Como Dios va y puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Para Él no hay imposibles. Si después de que tu trabajo es, si te estás alimentando con Dios, si aprendiste y escuchas a Dios, es enseñarles a los demás de la palabra de Dios, predicarles de Dios. ¿Y luego qué pasó? Dice: invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasajero de la escritura que estaba leyendo era este. El pasaje, ¿verdad? El pasaje de la Sí, el escritura. pasaje. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? A ver, ¿de quién estaba hablando en esa lectura? ¿De nosotros? No. Por eso digo que esto es importante. Aprender a tener un poquito de este eunuco. Explícame, porque yo no entiendo. Está hablando de Cristo, de Jesús. Si no me equivoco, eso está hablando de Isaías capítulo 53. Oh, sí, porque dice que lo llevan al matadero, ¿verdad? Sí. Jesús no habló nada, no dijo nada, se dejó matar. ¿Por qué? Ese era el propósito del Padre, esa era la voluntad del Padre y Él tenía que cumplirla. Tenemos que aprender de Jesús. Si vamos a aprender a escuchar a Dios, no importa lo que Él nosotros no debemos ni de quejarnos. Como el fin de semana me habla mi hijo y dice: ¿sabes qué, papá? Voy para allá. A las 5:30 llego. Y luego me habla una señora a las 3:30, me dice: necesito que venga a hacer una oración a mi esposo porque salió de una operación del corazón. Puede venir a las 5:30. ¿Ah? Y tú que no, pues no puedo. Pero yo no puedo decir así, ¿por qué? Tengo que hacer la voluntad de Dios. Y le digo a Dios: yo voy para allá y entretérmelo acá o lo que sea. Fui para allá y me habló mi hijo allá, dijo: ya llegué a la casa, dije, ahorita regreso nomás, espérame ahí. Cumplí con Dios y vine para acá. Va a llegar momentos en la vida que tú tienes que sacrificar tu tiempo, tu voluntad, por dedicarla a Dios. ¿Cuál es lo que tú quieres hacer? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad tuya? Si sigues manteniéndote en tu voluntad, vas para atrás. No tienes que correr como Felipe para adelante, a lo que Dios te pida. ¿Por qué? Y a lo que siga adelante. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Dice: por favor, ok. Felipe se puso a hablarle y tomando de pie de ese pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco: mira agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando tú predicas la palabra de Dios, puedes llegar a salvar un alma. Mira, esta alma
dice, hey, ahí hay agua, ¿qué dificultad hay? Bautízame, ¿no? ¿O hay problema? Es al revés, cuando usted va a decir, le dices a otro, vete a bautizar. No, ¿para qué? Que ponen pretexto. Este no, este está pidiendo que se quiere bautizar. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios y la explicaste tú, la entendió y aceptó a Jesús. Se hizo bautizar, se salvó su alma y después tu obra terminó. Tienes que ir a donde Dios te lleve. Mira, a la Señor que tu siervo escuche. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Soto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. ¿Te das cuenta? Empezaste la lectura con el ángel de Dios, el ángel del Señor. Apenas está conociendo a Dios. Y terminó con el Espíritu Santo. Cuando te bautizas recibes el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo al final? Se llenó de alegría. Esa es la diferencia entre una persona que conoce a Dios y una persona que no conoce a Dios. La que conoce a Dios, no importa la situación, siempre va a haber un motivo para estar alegre. La que no conoce a Dios, no importa que lo tenga todo, nunca va a ser alegre. Entonces, alabar al Señor. Si es tu voluntad, sigue al Señor. Si quieres ser fiel del Señor, el Evangelio ya nos lo enseñó. Ve, busca al Señor, come tu cuerpo y bebe su sangre y te llenarás del Espíritu Santo que te va a dar la alegría. Que así sea. Que la gracia del Padre, amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. El propósito de nuestro Señor es que todo el mundo lo alabe, que todo el mundo vaya de rodillas ante Él, pero desgraciadamente no todos lo van a aceptar. Pero que no quede de nosotros, hay que correr a predicar la palabra como lo hizo Felipe, y cada persona que usted salve es una rosa que usted le regala a Jesús, y el día de mañana a lo mejor esas personas son las que le van a abrir las puertas del cielo para que usted entre y se goce en la presencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.